Bueno, me siento un poco más cómodo haciéndolo en castellano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como me presentó Alejandro, soy Ezequiel. Fui secondí brevemente en Cambridge este año y un poquito del año pasado. Yo soy bioinformático de la Universidad de Buenos Aires y ahora les voy a explicar brevemente en estos 10 minutitos cómo apliqué, digamos, la base de datos Cambridge al Sistema Nacional de Datos Genómicos de la Argentina. Bueno, primero que nada, yo soy ingeniero en sistemas, o sea, vengo más de la rama informática, ahora estaba haciendo el doctorado en ciencias biológicas, y yo trabajo en una parte, una organización de Argentina que se llama Sistema Nacional de Datos Genómicos, que básicamente la idea es tener una base unificada de todos los genomas y todos los genes y todos los datos de naturaleza genómica que se financian total o parcialmente por el gobierno argentino, digamos. Y una de las ideas principales de esa base es la función que tratamos de brindar es darle valor agregado a esa información, digamos, ¿no? En este caso queremos ver cómo a los productos génicos que nosotros tenemos catalogados, podemos agregar la información cruzándolo con la información de drogas, con la información de Cambridge. Para eso brevemente voy a explicar unos pasitos de todas las aplicaciones que explicó Emma, voy a irme a una en particular y voy a tratar de cerrar explicando cómo usamos eso o cómo estamos intentando usar eso en el Sistema Nacional de Datos Genómicos. Entonces, la base de datos Cambridge, ya un poquito les estuvieron explicando antes, básicamente este es el subset de entidades que a mí me parecieron importantes, o sea, que vamos a estar utilizando, digamos, pero básicamente tenemos blancos, que pueden ser proteínas, pueden ser organismos, ya lo estuvieron viendo, nosotros vamos a focalizar en lo que son proteínas. Tenemos compuestos, digamos, ¿no? De esos compuestos hay descriptores que nos describen el compuesto de varias propiedades físico-químicas, en qué fase están, si es de ingesta oral, etcétera, etcétera, el tipo de compuesto. Y el vínculo entre estas dos entidades es una medición de actividad. O sea, cuando ellos curan literatura o bases de datos u otras cuestiones, hay ensayos, digamos, estudios más o menos masivos o que vienen de bibliografía, que miden una determinada actividad de un blanco contra un compuesto. Esa determinada actividad puede medirse de varias formas, concentración mínima y directorio, un KI, un S50, un IC50, etcétera, etcétera. Esto lo hacen converger a esa medida que explicaron antes, que es el peak and value. Y lo dividen en dos, en ensayos de binding, digamos que es cuando miden un compuesto directamente contra una proteína o un blanco puntual, y ensayos funcionales, que es cuando miden un compuesto contra una línea celular, contra una colonia de bacterias, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a estarnos concentrando en lo que son los ensayos de binding, esa va a ser la aplicación. Entonces, ¿cuál es la aplicación que queremos nosotros? La aplicación nuestra va a ser predecir potenciales blancos, ¿está bien? Nosotros vamos a tratar de enriquecer de alguna manera las proteínas que tenemos, usando, digamos, tratando de adivinar si un compuesto, de predecir, perdón, si un compuesto se une a esa proteína o no. Entonces nuestro problema es, el compuesto X, un compuesto potencialmente nuevo, por ejemplo, o alguno ya estudiado, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, aún algún ensayo de actividad anotado. ¿Será activo contra el blanco I? Digamos, ¿no? Contra un blanco, en este caso estoy hablando de una proteína. Entonces lo que nosotros proponemos es, digamos, entrenar un modelo que represente ese blanco estoy hablando de la proteína, el cual conteste esa pregunta, si un compuesto X tiene una actividad contra dicho blanco. En particular, la salida de nuestro modelo va a ser categórico, en el sentido de que va a ser, bueno, ¿tiene actividad contra ese blanco o no tiene actividad contra ese blanco? Digamos, es un subset, este modelo podría ser más complejo, estamos tomando un modelo simple. Para entrenar este modelo se requiere un set de compuestos que son activos contra I, o sea, saber que a la proteína I, el compuesto X1, X2, X3 son activos, o sea, factiblemente interfieren en su funcionamiento, y compuestos que sepamos que no son activos, o sea, que realmente uno los pone y considera que el efecto que tienen es mínimo y lo descarta. El modelo puede ser variado, por ejemplo, puede ser un modelo detrás de random forest, pueden ser redes neuronales, etcétera, etcétera. Nosotros, me refiero al modelo que tomé,
Random Forest, que tomé el que estaban ejecutando en Kemble, y la selección de features, digamos, de decir, bueno, qué características del compuesto voy a tomar para tomar decisiones en el modelo es muy importante. Entonces, features para el modelo en general son las características químicas, o sea, las propiedades de Lipinski, cantidad de donores aceptores, cantidad de anillos, ejes rotables, etcétera, etcétera. Y también se le suele agregar la información del fingerprint, digamos, el resumen de lo que es de la molécula, si tiene determinados grupos funcionales o determinadas subestructuras o no. No me quiero detener, pero... Ahora, la pregunta es, ¿cómo armamos este set de entrenamiento para definir si esta proteína, este compuesto sobre una determinada proteína es activo o no es activo? Y nos vamos a basar en esto, digamos. Tenemos compuestos, tenemos blancos, tenemos actividad entre estos dos. Es decir, bueno, a partir de cuándo esta actividad, digamos, la pregunta puede ser, yo tengo esta medición, a partir de qué valor de actividad digo que este compuesto es activo contra este blanco o este compuesto no es activo contra este blanco. Para todo esto, como yo estuve de ahí brevemente, tomé la metodología que habían desarrollado en Kemble, Nicolás, Eloy, gente que pueden contactar, muy atenta, les va a explicar un poco más, pero también tienen la publicación que tienen ellos. Ellos tienen una publicación, explican, no me voy a detener porque tiene detalles muy puntuales sobre la base de datos, pero básicamente lo que hacen es extraer información de actividades. Con esas actividades se fijan de que estén armando actividades sobre un blanco validado, por ejemplo, que estén al menos 2 artículos, y si llegan a obtener suficientes actividades, por ejemplo, piden que haya 40 actividades sobre un determinado blanco que den que 40 compuestos sean activos contra ese blanco y al menos 30 compuestos no sean activos contra ese blanco, ahí están generando un modelo para poder hacerse la pregunta que teníamos antes, ¿no? Digamos, un nuevo compuesto, ¿va a poder, digamos, ser activo o inactivo? Bueno, para eso, este set de acá lo generaron usando la base de datos Kemble, ¿no? Digamos, este estudio masivo, bueno, acá al final de esta figura dice Human Targets, pero ya ellos lo tienen desarrollado para cualquier blanco que cumpla, digamos, los criterios de calidad. Ahora, para definir si un compuesto es activo o no contra un determinado blanco, lo que se toma es un umbral, no sé si están familiarizados con este sitio, lo pueden chequear, es IDG, iluminando el genoma drogable. Lo que ellos definieron en su momento es una serie, digamos, de umbrales mínimos o máximos en realidad, bajo los cuales agrupan en determinadas familias las proteínas y dependiendo de la interacción del compuesto contra esa proteína, están diciendo si el compuesto es activo o no. En el caso de las quinasas es bastante exigente, pero no sé si eso está tapando ahí abajo el slide, pero ahí está. Para cualquier proteína que no cumple estos criterios, por ejemplo, yo hice un mini estudio con Mycobacterium tuberculosis, entonces la mayoría de las proteínas eran quinasas o no eran ni GPCR, ni receptores nucleares, ni canales iónicos. Es 1 micromolar, que es una concentración un poco más razonable. 1 micromolar es un peak in value de 6, por ahí van a estar viendo. Entonces, ¿ellos para qué lo usan? ¿Para qué lo tienen digamos, en su página? Si ustedes van a determinados blancos, cuando de ese blanco hay suficientes actividades registradas, ellos arman el modelo de ese blanco en particular, digamos, el blanco de nuevo es una proteína en particular que se está estudiando, entonces hacen predicciones sobre las interacciones de los otros compuestos, de los cuales ellos no tienen una actividad medida, digamos, empíricamente, ni curada manualmente, pero usando que ya tienen el modelo disponible, corren el resto de los compuestos, digamos, que potencialmente pueden llegar a ser de interés sobre ese blanco. En este caso, digamos, acá estamos viendo
una serie, digamos, de potenciales predicciones o predicciones que arrojan algún resultado interesante. Digamos, acá está el blanco, ¿no? Esto estamos viendo un compuesto. Estos son los blancos sobre los que potencialmente este compuesto va a hacer efecto. Después, si quieren acá, esto es una medida de confianza, digamos, porque el modelo es más o menos complejo, pueden consultar en el paper, pero la idea es saber si es activo, si no es activo, y acá explican, digamos, otros valores aparte. Entonces esto hasta acá es para qué usan en Campbell, digamos, toda esta metodología y para qué tienen esta herramienta. La idea nuestra, digamos, por cual yo estuve allá, entre otras cosas, es ver cómo se puede aplicar eso para el Sistema Nacional de Datos Genómicos. Actualmente en el Sistema Nacional, nosotros, las instituciones argentinas, y también cada tanto traemos información del IBI, de NCBI, de BOL, nos traemos a la base de datos todos los genomas y todos los productos génicos, digamos, que están relacionados de alguna forma u otra con Argentina. ¿Para qué yo fui allá y qué es lo que estamos tratando de trabajar actualmente? Y estamos tratando de generar un vínculo entre los productos génicos, entre los genes, proteínas, y los distintos compuestos, ¿no? Para eso estamos usando todo lo que vimos antes y tratando de tomar todos los datos de Campbell. A la larga, lo que nos gustaría también es que el Sistema Nacional no solo sirva para subir información de genes, sino también subir información de ensayos de compuestos que también se hacen en Argentina. Entonces, la idea es que cuando terminemos el módulo se puedan hacer sobre los productos génicos, digamos, que tenemos nosotros, predicciones sobre estos compuestos que se van agregando, cuáles son los targets dentro de nuestra base de datos. Y esta es la forma en la cual nosotros estamos tratando de dar valor agregado a esto. Entonces, un poquito, tratamos de hacer, yo en el breve tiempo también que estuve allá, tratamos de hacer un estudio particular sobre Mycobacterium tuberculosis para ver cómo escalaba esta metodología en un solo genoma, en uno más o menos conocido, y tratar de ver tratar de buscar la vuelta para ver si se podían pescar más blancos, si se podía sumar más información a todo esto. Este esquema general, por lo menos en esta publicación, estaba muy enfocado en humanos, entonces sacamos ciertas fuentes de datos y sacamos cuestiones exigentes, por ejemplo, que el blanco esté en al menos 2 publicaciones, tratamos de trabajar con la mayor cantidad de información posible. Y si hacemos un vistazo general, si queremos analizar, por ejemplo, en este caso, un solo genoma, un genoma de TB que es muy estudiado, por ejemplo, hay solo 8 blancos que cumplen este criterio, digamos, ¿no? Como para poder armar un modelo predictivo. Tratamos de ampliar este número usando actividades no solo de las proteínas en sí, sino de homólogos, pero no se agrega mucha data. Y el último approach que tratamos de hacer es, ¿qué pasa si en lugar de los modelos que sean de los targets de las proteínas, hacemos modelo de los dominios, ¿no? Digamos, decir, bueno, si una proteína tiene el mismo set de dominios que otra, tratar de mezclar estas actividades de manera tal de poder lograr tener un modelo, digamos, más completo y poder estar en condiciones de poder plantear un modelo para realizar este predictor. Y haciendo, digamos, todas esas cosas, como mucho logramos tener un modelo de 20 dominios proteína. Con lo cual, teniendo en cuenta que el genoma del Mycobacterium tuberculosis es aproximadamente, si mal no recuerdo, de 4.000 proteínas, es bastante poco, pero la realidad es que dada esta información curada y de calidad, es lo máximo que llegamos a pensar. Un poquito la idea, no sé cómo ando de tiempo, pero lo cuento rápidamente. Otra cosa que tratamos de hacer es tratar de incorporar, también en el contexto de tuberculosis, como para probar su aplicación luego en otros genomas, tratar de mezclar un poco la información de ensayos funcionales, por ejemplo, de concentración mínima inhibitoria, y ensayos de binding, ¿no? Digamos, tratamos de decir, bueno, ¿hay alguna relación entre los ensayos de concentración mínima inhibitoria y los de binding?
Y también tratamos de mechar lo que son los modelos, ¿no? Digamos, si esta fuese la célula, un ensayo de concentración mínima inhibitoria está viendo un efecto total, digamos, sobre cómo actúa en la célula, en el organismo en este caso. Un ensayo de binding es digamos, una vista parcial, digamos, de cómo interactúa el componente con uno de los componentes de cómo actúa el compuesto con uno de los componentes de la célula. Y luego, para los que no haya, digamos, una medición puntual, intentamos plantear el modelo, ¿no? Cuando estuvo disponible, como vimos, hubo muy poquitos. Entonces intentamos plantear, digamos, una tabla que mezcle los ensayos, digamos, funcionales y de binding, y de alguna manera, digamos, relacionar la concentración mínima inhibitoria y la cantidad de modelos o de dominios que tenemos descritos como activos y no activos. Eso fue una idea de un modelo de predicción. Pero en general, por lo menos con los datos que tuvimos de tuberculosis, no pudimos encontrar ninguna relación entre el valor de concentración mínima inhibitoria, un valor elevado de concentración mínima inhibitoria con muchos blancos, digamos, activos, o con un valor de concentración mínima inhibitoria bajo, con muchos blancos inactivos. Pero bueno, fue un intento que hicimos. Entonces, lo que estamos proyectando es que de usar esta herramienta, de usar este predictor, nos vamos a quedar un poco con la aplicación que tienen Sean Campbell, digamos, ¿no? Que es la de a un compuesto tratar de predecir los targets. Estos targets serían nuestros targets, o sea, los de la base del sistema de información genómica. Y bueno, y tratar de ir dando valor agregado con esto a nuestra base de datos. Bueno, un poco quería agradecer, digamos, al grupo, a mis directores y a Andrew y Ann, que fueron los que dirigieron mi trabajo allá. Y bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, quedo atento. No sé si me pasé o estuvo bien de tiempo. No, estás perfecto. No te preocupes. ¿Alguna inquietud o pregunta? No veo ninguna en este momento. Ok. Bueno, parece que no hay dudas en este momento, Ezequiel. Muchísimas gracias. Que me contacten. ¿Perdona? Que si hay alguna, no hay problema, después que no hay problema que me contacten. Dejé en la presentación mi mail, así que no hay problema. Perfecto, seguramente así lo haremos. Y yo sé que algunas personas en sus proyectos querían usar Campbell, entonces de pronto con la charla de hoy y demás, probablemente ya con eso comiencen a usar un poco más las herramientas, y si ahí también salen dudas de, por ejemplo, la forma como tú lo usabas para tu proyecto, seguramente te contactarán. Sí, no hay problema. Pueden, a mí, por la parte de la base de datos directo, que no es tanto de los servicios, o sea, yo sé directamente la base de datos. Si alguien se quiere meter, digamos, en el detalle, pueden avisarme, podemos hacer un hangout. A mí me lo explicaron allá también lo saben, obviamente, pero bueno, estoy a disposición. Perfecto. Entonces, listo. Muchas gracias, Ezequiel. Y